De empezar, que veamos un poco acerca de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? No sé si saben acerca de las noticias, pero aquí tenemos eh, un juez que renuncia a su cargo para evitar casar parejas gay, ¿sí? Eso lo hizo hace 2 días. Un juez decidió renunciar mejor a su cargo porque es cristiano a tener que casar una pareja de homosexuales. Entonces él dice, era mi única opción. Toda la Biblia enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cualquier otro tipo de actividad sexual se define como fornicación, no matrimonio. Entonces es una bendición que hombres todavía tengan una posición clara, pero al mismo tiempo están pasando cosas muy, muy tristes en el mundo. Y saben, la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor venga, se darán en casamiento y será como en Sodoma y Gomorra. Estamos muy cerca de los últimos tiempos y todo lo que ocurre en Norteamérica, todo lo que ocurre en Europa, nos va a bajar de alguna manera, tarde o temprano. Miren, otra noticia. La iglesia episcopal permitirá las bodas entre personas del mismo sexo. Ya está la iglesia como líder, están diciendo lo siguiente, miren, votó a favor de permitir estas uniones en su convención general esta semana. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la misma iglesia como líderes y todo ya están también aprobándolo. O sea, es algo, y todo eso viene para nosotros. Allá se va a poner difícil para los pastores que no quieran casar. Y sé que ahorita que yo vaya a Estados Unidos, este va a ser un tema, y va a ser un tema de qué decisión se va a tomar. Y saben lo que está ocurriendo es que esto está, la minoría está de alguna manera arrodillando a la mayoría. La minoría que es gay, la minoría, realmente están arrodillando a la mayoría, que no somos, que no practicamos este tipo de perversidad. Por otro lado, en el 2014, esta señora, la que vemos al lado acá, es la alcaldesa de Houston, una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Le tuvo que irse a casar a California porque en Texas no había esa aprobación. Pero ya podrían ustedes imaginarse todo lo que está viniendo para nosotros. También se dieron cuenta de lo que dijo Donald Trump, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta o no? ¿No se dieron cuenta? Bueno, habló acerca de los mexicanos. Sí, aquí tenemos algunos mexicanos. Habló acerca de la comunidad latina de una manera despectiva, pero también esto nos afecta en qué aspecto, en que genera de alguna manera que nación contra nación se levanten, o sea, caldea los ánimos, en que la gente no es algo sano, no es algo agradable. Dijo que los mexicanos que iban allí a Estados Unidos eran los de peor categoría, o sea, que no le mandaban lo mejor, sino lo peorcito y todo el tema y bueno, pero también habló acerca de la comunidad latina, habló muy fuerte y eso ha traído una cantidad de controversias fuertes, pero el mundo está a punto de venir con guerra, matrimonio homosexual, una cantidad de cosas terribles. Oremos, la venida del Señor está cerca. Digo esto para que ustedes vean cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo y no hay tiempo que perder. Por favor, les pido en el amor del Señor no perdamos tiempo. Tenemos que definitivamente pedirle al Señor de su guía y de su sabiduría. Amén. Entonces vamos con las Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 20. Gracias, Iván. Éxodo capítulo 20. ¿Estamos? En Éxodo capítulo 20 vamos a ver el noveno mandamiento. Dice verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, acompañándonos hoy, limpiando mi vida, Señor, para poder ser un vaso útil, Señor, un vaso de honra para entregar tu palabra a nuestros corazones. Gracias por esta noche, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Todos mirando hacia acá, nadie mirando la Biblia. ¿Quién va a decir los 10 mandamientos hoy? Laura, muy bien. Todos mirando hacia acá, sin mirar la Biblia. Ayúdenme ahí. Laura. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás ídolos ajenos, no usarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a padre y madre, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Laurita, necesito el regalo. Muy bien. Acuérdense que es muy importante para poder evangelizar aún con los 10 mandamientos. Muy fácil. Muy bien, Laurita, te felicito. Qué bendición. Bueno, vamos a ver el número 9. ¿Cuál es el número 9? No dirá falso testimonio. ¿Ok? Dios nos ha dado esos 10 mandamientos. Recuerden que Él hizo una separación o hizo una distinción de ellos. Los 4 primeros tienen que ver relación hombre con Dios, ¿sí? Nuestra relación vertical, de nuestra relación vertical depende nuestra relación horizontal. El resto de los 6 mandamientos, como honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no robar y no decir falso testimonio. Ese es el que vamos a estudiar el día de hoy. Vimos que la Iglesia Católica hizo algo. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cogió el segundo mandamiento, que es acerca de la idolatría abiertamente, y lo que hizo fue anularlo, subir el resto de mandamientos y quedó faltando uno, quedó 9. Entonces hicieron con el 10º, lo que hicieron fue poner 2 del 10º, no codiciar a su mujer y no codiciarás el trabajo o tal cosa. Pero lo que hicieron con el 9º mandamiento fue convertirlo en 2 más. El 10º, perdón, lo subieron y ahí completaron el decálogo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, cuando ustedes van, la Iglesia Católica no enseña los 10 mandamientos de la Biblia, sino que los enseña del sacramento, de los sacramentos. Y allí nos damos cuenta que son 10 mandamientos totalmente diferentes a los que nosotros tenemos, o por lo menos el segundo lo subieron y de ahí se perdieron todos. Bueno, el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aunque en sentido primordial este mandamiento tiene que ver con el proceso legal, ¿sí? Cuando alguien va y lo llevaban ante un juez, también es común hablar en una corte informal, en donde lo que decimos es tomado en serio. O sea, aunque el mandamiento fue dado, no decir falso testimonio era cuando se necesitaba el testimonio de alguien, ¿sí? Vieron a alguien robando o van a juzgar a alguien. Para eso fue dado el mandamiento, cuando alguien estaba ante el tribunal. Entonces pasaban
los que venían a dar testimonio de si eso era verdad o no era verdad. ¿Cuál es el mandamiento? No dar un falso testimonio. O sea, si lo que vio, si lo que está diciendo fue lo que vio, correcto. Y si lo que está diciendo es algo que no vio, no está seguro o simplemente le están pagando, pues es algo que está siendo incorrecto y va a tener una consecuencia también. En un sentido extenso podríamos pensar, bueno, ¿recuerdan lo que hicimos con el no robar? Todos salimos de aquí, compartíamos con Alejandro cuando llegamos a la casa. Hay una canción que me vino a mi mente, no sé por qué y no me van a decir por qué, pero escuché por ahí. ¿Recuerdan cuando dijimos no robarás? Todo el mundo dijo en ese momento, pensamos, yo no robo, pero cuando vimos las formas en que podemos robar, robar a Dios, robar en nuestra empresa, robar de muchas maneras, no quería decirlo, pero de alguna manera nos acordábamos ahí charlando con Alejandro. Hay una canción horrible en el mundo de una mujer dedicándole a un hombre como una ranchera y le dice, rata inmunda, animal de cuatro patas, bueno, animal rastrero, no sé qué. Y en últimas uno dice, bueno, nosotros, tenaz porque cuántas veces le hemos fallado al Señor a través de ese mandamiento. Hoy quiero que hagamos el mismo proceso, quiero que desglosemos también el mandamiento, que nos demos cuenta cómo nosotros quizá o quizá no, estoy seguro que todos hemos violado este mandamiento también y pedirle al Señor que nos cuide. Porque en un sentido extenso podemos quebrantar el 9º mandamiento a través de calumnias, chismes, al crear falsas impresiones, al mantener en silencio, al cuestionar los motivos detrás de las acciones de alguien, aún al adular. ¿Sí? Interesante. Calumnias, chismes, crear falsas impresiones, quedarse callado, cuestionar los motivos detrás de las acciones de alguien y adular es parte de hablar contra su prójimo falso testimonio en algún sentido. ¿Sí? Esto me hizo acordar de 4 pastores que un día estaban reunidos, estaban teniendo compañerismo y durante la conversación uno de ellos le dijo, bueno, nuestra gente viene a nosotros para abrir sus corazones confesando sus pecados y necesidades, porque no hacemos lo mismo. La confesión es buena para el alma. Y todos estuvieron de acuerdo. Entonces el primero empezó y dijo, yo tengo problemas con las bebidas alcohólicas. El segundo dijo que le encantaba fumar. Y el tercero dijo que tenía problema con jugar a las cartas y apostar. Pero el cuarto no quería decir nada. Sí, el cuarto se quedó callado y no quería confesar, y los otros le presionaron y le dijeron, bueno, vamos, nosotros ya confesamos lo nuestro, nuestros secretos, ¿cuál es el tuyo? Y él no quería decir, pero después de mucha insistencia, finalmente admitió su problema y dijo, a mí me gusta el chisme. ¿Sí? Entonces ya se podrían dar cuenta por qué no quería decirlo. La calumnia, podríamos decir falso testimonio, podríamos verlo desde la calumnia. ¿Sí? Es una mentira infundida, inventada o infundida. ¿Sí? Inventada y difundida. ¿Sí? La calumnia es una mentira inventada y difundida con la intención de hacer daño. Eso es la calumnia y es parte de levantar un falso testimonio. Es el peor tipo de injuria que una persona le puede hacer a otra. Comparando con alguien que hace esto, un mafioso, alguien decía, es un caballero, y un asesino es amable, debido a que él termina la vida en un momento con un golpe y con un dolor. ¿Sí? Pero el hombre culpable de calumnia arruina la reputación de la cual quizás nunca se puede recuperar y provoca sufrimiento durante toda la vida. Es increíble cómo podemos decir, yo no mato, pero el asesino lo que hace es coger a la persona y ¡pin!, le pegó su tiro y lo quitó y ya, listo. Pero el que calumnia no solo lo mata, sino que le roba el buen nombre a esa persona que quizá nunca pueda recuperar y puede destruir su vida. ¿Cuánta gente está en la cárcel por una calumnia? ¿Cuánta gente está pagando lo que no debía pagar por una calumnia? O sea, es un pecado terrible.
Entonces, el chisme también es parte de usar o de decir un falso testimonio. El chisme en el diccionario ustedes pueden encontrar es el repetir un reporte sobre una persona sin investigarlo cuidadosamente. Generalmente es de carácter negativo, ese es el chisme, ¿sí? Es de carácter negativo, donde llegó algo a mí pero no lo investigué cuidadosamente, no me di cuenta si es verdad, si no es verdad, y realmente simplemente empiezo a duplicarlo, empiezo a decirlo, ¿sí? Sin importar, sin saber si puedo hacer daño o no. Personalmente, como pastor, he tenido que experimentar y sufrir con lo que es un chisme, el repetir una historia en la cual se te desacredita, se te deshonra, sin asegurarse de los hechos. Y lo digo como pastor, ustedes saben, tuvimos una experiencia muy triste hace ya casi 2 años, donde cuando iba caminando, de alguna manera decían, ah, mire, él es el pastor de donde ocurrió un evento y una situación triste que no tenía nada que ver conmigo, pero como dicen algunos, ¿no? En, en pueblo pequeño, infierno grande. Y es tremendo, ¿no? Cómo la gente puede repetir simplemente lo que escucharon por ahí sin realmente detenerse cuidadosamente a saber si es verdad o no es verdad. Y ese se lo dice al otro y el otro al otro y el otro al otro y era loco, ¿sí? Recuerden, la situación fue que alguien había hecho, había abusado de alguien o había fuera de la iglesia, ¿no? Ocurrió fuera, pero era alguien que había venido a la iglesia. Y luego ya estaban diciendo que el pastor de esa iglesia había abusado de esas niñas. Y yo, wow, qué loco. ¿Y cómo pueden destruir la reputación de alguien? Es bien, bien tremendo. ¿Cuántas personas, especialmente el pueblo cristiano, se descuidan en esto y se deleitan en preparar destrucción al contar chismes sobre otras personas? Y ellos excusan la acción diciendo que ellos creen que el reporte es cierto o de que no era su intención ser malévolo, pero esto no es justificable. Lo que yo quiero que entendamos es que el chisme no es justificable bajo ningún punto de vista. El chisme es diabólico. El chisme quebranta este mandamiento que el Señor nos ha dado, ¿sí? Que es: no levantarás o no dirás falso testimonio. Un hombre llamado Morris Mandel, no sé quién es, pero dijo algo muy chévere. El chisme es el microbio más mortal, no tiene patas ni alas, está enteramente compuesto por cuentos y la mayoría de ellos tiene aguijones que pican y arden. Me gusta. El chisme es el microbio más mortal, no tiene ni patas ni alas, pero anda más rápido que una pandemia. Otro hombre llamado Will Rogers, me encantó lo que dijo: vive de tal manera de que no te avergonzarías de vender el loro de la familia al chismoso del pueblo. O sea, imagínense que nosotros vivamos de tal manera que podamos tener un loro y que podamos con toda la libertad vender ese loro al más chismoso del pueblo. ¿Sí? El loro va a decirle todo ese chismoso y ese chismoso va a replicar todo, pero no tiene nada que decir acerca de nuestro comportamiento, de nuestra actitud y con respecto al chisme, ¿no? Entonces, un silencio inapropiado también podría quebrantar este mandamiento. ¿Cómo podría quebrantar un silencio inapropiado este mandamiento de no dirás un falso testimonio? ¿Cómo ocurre esto? Cuando alguien está haciendo un comentario de otra persona y hay un tercero que está escuchando y sabe que no es verdad, pero omite y calla, cuando lo que tiene que decir es: mira, lo que tú estás diciendo no es verdad. Y podemos estar quebrantando por omisión. Recuerden lo que dijo Santiago: no pecamos solo por no hacer, no es solamente pecado el no hacer lo bueno, el hacer lo malo, perdón, sino el dejar de hacerlo mal, el dejar de hacer lo bueno. Qué loco. En otras palabras, Santiago nos dice que nosotros pecamos aún por omisión, es lo que dice Santiago, ¿sí? La Biblia nos dice que pecamos por la acción. En los mandamientos nos dice: pecas cuando haces esto,
pero también Santiago nos dice, pecas cuando callas, cuando omites algo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Eso era. Bien. Gracias, Señor. Listo. Entonces, les estaba diciendo que este tipo de actos es algo que no deberíamos de soportar. El chisme o en este caso la calumnia, no lo aguantes, ni lo escuches. Levántate, no recibas reportes erróneos de otro. No mientas ni la ames cuando es contada. No deberíamos de estar allí. Cuando alguien venga y te la cuente, alguien decía, mi hermano usa mucho una frase y es, no sea el tarro de basura de esa persona que viene a decirle cosas de otro, porque estamos, recuerden, violando ese mandamiento. Entonces el Nuevo Testamento lo expone de una manera sencilla. Este mandamiento de no hablar contra tu prójimo falso testimonio lo encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 9. Acompáñenme ahí, por favor. Colosenses 3, 9. Colosenses 3:9 es el comentario prácticamente de no levantar un falso testimonio. Nos dice en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Prácticamente lo que está diciendo Pablo aquí a los de Colosas, está diciendo el mentir y la falsa representación pertenece al viejo hombre. Sí, es parte de nuestra vieja manera de actuar, es parte de nuestra vieja manera de vivir. Pero Dios nos ha regalado una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con esa nueva creación que Dios nos ha regalado, también debemos de habernos despojado de la mentira. Y aquí dice, no mintáis los unos a los otros y despojémonos del viejo hombre. Creo que una parte del viejo hombre traía esa parte de algunos quizá les gustaba el chisme, la calumnia, pero vemos que es diabólico, no, al Señor no le agrada, es parte del mandamiento del Señor. Y entonces aquí nos está diciendo que no, un creyente, un nacido de nuevo, no debería vivir bajo la calumnia, no debería vivir bajo el chisme, bajo la misma murmuración. Un hombre, un pastor llamado Alan, dijo lo siguiente, en una de las iglesias, y esto me gusta mucho porque nos va a dar como una forma práctica de detener el chisme en nuestras vidas, de detener el chisme dentro de la iglesia, de detener el chisme o la calumnia dentro de la comunidad en la cual hagamos parte. Y me gustaría que pudieran regalar este acróstico a las personas, ¿sí? Va a salir de aquí un acróstico, dice, en una de las iglesias en la cual este hombre fue pastor, llegó a formar un grupo de compañerismo para animarse mutuamente en un tiempo de mucha tensión. Los miembros se inscribieron a una simple fórmula que tenían que aplicar antes de hablar de alguien o de un tema controversial. O sea, antes de hablar de alguien o de un tema, debían hacerse estas preguntas. Y aquí hay un acróstico. El acróstico está en la palabra piensa. Y podríamos decir, recuerden que nos dicen, ¿qué es lo que nos dicen? Piensa antes de hablar. Bueno, entonces piensa antes de chismotear, ¿sí? Piensa antes de calumniar, piensa antes de decir un falso testimonio. Vamos a hacer el acróstico con piensa, ¿listo? Con la P, debes hacerte la pregunta si es productivo. Con la I, si esto que vas a decir de esa persona inspira realmente. Con la E, puedes preguntarte si realmente edifica lo que vas a decir. Con la N, tienes que preguntarte si es necesario. ¿Sí? Con la S, tienes que preguntarte si esto que vas a decir es seguro. Y con la A, tienes que pensar si esto es amable.
Si no pasa por este filtro, en otra ocasión enseñé acerca de este filtro con con cuatro cosas realmente, pero este me encanta, que tiene 6 preguntas donde te haces un filtro realmente muy bueno. Primero, productivo, inspira, edifica, necesario, es seguro, amable. ¿Sí? Antes de hablar, hazlo y piénsalo con el acróstico. ¿Nos recordamos del acróstico o no? Con la P. ¿Es productivo? Si es productivo, quiero repartirlo, mira que fulanito de tal le fue muy bien en su trabajo, fue alguien, es algo que yo puedo contar, tan chévere, ¿no? O sea, sacó la medalla de honor. Wow, o sea, es algo que estoy honrando a ese hombre, pero si es algo que lo va a destruir, no es productivo. ¿Sí? Si es algo que lo va a avergonzar, no es productivo. Entonces, con la I, inspira. Eso que le voy a contar a otro, mira que fulanito de tal lo encontré que está engañando a su esposa. ¿Eso realmente inspira a ese hombre? No va a inspirar a nadie. O cualquier otra cosa que realmente sea triste, no inspira. Si inspira, es bueno contarlo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que visité a fulano de tal y me di cuenta que estaba iniciando un ayuno, el ayuno de Daniel, y mira que me contó cómo es el ayuno, y chévere, qué lindo que nosotros pudiéramos hacer esto, ¿sí? Está inspirando a otros, está retando a otros a hacer cosas que realmente edifiquen también. Con la E, edifica, ¿realmente edifica esto que voy a decir de esa persona? Con la N, necesario, ¿es necesario realmente? ¿Vale la pena contarlo? Con la S, seguro, ¿estás seguro de lo que vas a decir es verdad? ¿Sí? ¿Es seguro para la persona que vas a contar? Y con la A, es amable. Realmente eso que voy a decir, cuando yo lo filtro, si realmente lo que yo voy a decir de ese hombre, esa mujer, es amable para con él, puedo decirlo. Pero si realmente lo voy a destruir, prefiero no decirlo. Y deberíamos no decirlo, porque estaría levantando un testimonio falso. O si es verdad, también puede que sea verdad, pero no edifica, entonces prefiero no decirlo. Y si tengo que decírselo a esa persona, es mejor hacerlo con él. Entonces, qué extraño que nosotros hemos llegado a pensar muchas veces que la madurez cristiana se muestra con la habilidad de decir lo que pensamos. ¿Sí? Pero en realidad se expresa cuando controlamos nuestra lengua. La madurez cristiana no es de aquel persona que está diciendo verdades en la cara de la gente, sino realmente cuando yo puedo decir esas verdades, pero yo también tengo control de mi lengua. Santiago nos anima, recuerden que la carta de Santiago es una carta muy práctica, ¿no? Nos habla de la lengua. Yo quiero invitarle a algo. Si usted no sabe cómo controlar su lengua, lo invito a que venga a las clases de técnica vocal. Aquí se le enseña cómo. En serio, es real. Mi esposa estaba haciendo un ejercicio en estos días que la profesora dejó, y dentro del ejercicio que dejó la profesora era cantar y mirándose al espejo y no permitir que su lengua se le desvíe. Yo creo que espiritualmente tiene que pasar lo mismo. No deberíamos de mirarnos realmente con el espejo de la palabra y no dejar que nuestra lengua se desvíe a decir cosas que no deberíamos estar diciendo de otras personas. Me gusta mucho y realmente si no sabes cómo controlar tu lengua, ven a las clases de técnica vocal. Pero si quieres controlarla espiritualmente, ve al espejo de la palabra de Dios y mírate allí y mira si realmente lo que estás diciendo está destruyendo a otros. Entonces, muy importante, deberíamos de hablar sin dejar que nuestra lengua se tuerza. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. Santiago 3:5, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sí? Entonces, más adelante dice que el hombre que es capaz de controlar su lengua también es un hombre, mejor dicho, prácticamente habla perfecto, y realmente tenemos que ver cómo la lengua juega un papel importante en nuestro cuerpo. Es un miembro
minúsculo, pero que se jacta de grandes cosas, destruyendo vidas de otros y haciendo miles y miles de daños. Entonces, un falso testimonio es algo que no beneficia absolutamente a nadie. Hay una historia de un hombre que le preguntó a un rabino acerca de qué debía hacer, porque él de alguna manera había calumniado, ¿no? Había levantado un falso testimonio, y le dije que estaba como muy arrepentido y realmente quería como, ¿qué podía hacer él realmente? Este hombre, el consejo que le dijo fue: ve y toma dos almohadas, las almohadas llenas de plumas, ¿sí? Y se metiera en un recinto, como una especie de como una cueva o algo así, como donde también venía el viento, y ve allí, toma un cuchillo, y para que saques todo ese dolor que sientes, coges la almohada y la rasgas completamente, y luego la sacudes lo más que puedas, y veías eso. Y dice que este hombre fue y lo hizo, y cuando volvió al rabino le dijo que ya lo había hecho, que qué más debía hacer. Le dijo: bueno, ahorita ve nuevamente al lugar donde rasgaste las almohadas y ve y recoge todo el contenido pues de esas almohadas. Dice que ese hombre se quedó mirándolo al hombre y le dijo: no es posible, no puedo hacerlo. Le dijo: así mismo ocurre muchas veces cuando nosotros dañamos la honra de alguien, ¿sí? Muy difícil, es difícil quizá volver a recuperar esa honra para esa persona. ¿Y cuánto daño podemos llegar a hacer? No podemos recoger esas palabras, no podemos volver a traerlas. Hay un proverbio chino que dice que hay 3 cosas que no vuelven atrás, ¿sí? La flecha lanzada, la oportunidad desperdiciada y la palabra dicha. 3 cosas no vuelven atrás. Y tienen que ver todo esto con el tema de controlar nuestra lengua, de levantar un falso testimonio. Bueno, el problema con este pecado es que Satanás siempre estará allí para alentar una mentira, ¿sí? Juan 8:44 describe a Satanás también relacionado con este pecado. Juan 8:44, acompáñenme por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Sí? Noten ahí, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Y este mandamiento que el Señor nos está dando aquí, que tiene que ver con nuestro prójimo, en el Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando nosotros levantamos un falso testimonio, estamos reflejando nuevamente el carácter de Satanás, ¿sí? ¿Recuerdan el pasado? Jesús comentó el mandamiento pasado también. Cuando dijo: no hurtarás, Dios, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero el ladrón vino para matar, robar y destruir. Identificó a Satanás con aquel que roba. Aquí está identificando a Satanás como aquel que miente, aquel que levanta un falso testimonio. Y nosotros, cuando mentimos de esa manera, cuando levantamos falso testimonio, estamos reflejando el carácter de Satanás. Cuando hurtamos, estamos reflejando el carácter de Satanás. Es claro, es padre de la mentira, ¿sí? Hechos 5:3. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Ananías y Zafira? Mintieron, dieron un falso testimonio. Pedro les preguntó, estaba allí, les dijo: hey, ¿vendieron la heredad en tanto? Y ellos dijeron: sí, en tanto. Dice: inmediatamente Ananías cayó. Luego vino Zafira
buscando a su esposo, y dice que también le preguntó por el precio de la heredad y dice que inmediatamente ella mintió. Pedro le reprendió. ¿Por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sí? Y a su esposa le dijo, ¿por qué Satanás, o cómo hiciste para tentar al Espíritu Santo? ¿Sí? Y le reprendió también y murió, y fue muy triste lo que ocurrió en esta pareja. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta, y aprendemos que es algo que no debemos hacer con el Espíritu Santo, mentir. Jesús mismo fue víctima de este pecado. Mateo 26:59, directamente de lo que era un falso testimonio. Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Buscaron falso testimonio, ¿y lo encontraron o no? ¿Encontraron falso testimonio? Sí, encontraron falso testimonio. Encontraron hombres que eran falso testimonio. Que no encontraron a Jesús haciendo algo indebido, está bien, pero sí encontraron gente que estuviera dispuesta a violar, sabiendo el mandamiento, sabiendo la ley, porque los que encontraron eran judíos y estaban violando este mandamiento. Increíble cómo ellos pudieron hacerlo. En Marcos 14:57 dice: entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, ¿sí? A este hemos escuchado que pervierte la nación, y también que iba a destruir el templo de Jerusalén y que lo volvía a reconstruir. Bueno, una cantidad de cosas. Falso testimonio contra Jesús. Podríamos decir de alguna manera que este fue el pecado que mandó a Jesús a la cruz. ¿Sí? Dice que el falso testimonio que esos hombres dieron fue lo que los llevó a esa sentencia y en última los llevó a la cruz. No es un pecado menor el falso testimonio, que podría ser calumnia, que podría ser chisme, que podría ser el quedarme callado cuando sé algo que puedo decir. ¿Sí? Quedarme callado cuando sé que alguien están diciendo falso testimonio contra alguien, estoy siendo cómplice de esa persona. Quiero que veamos algo muy importante. Hablar falso testimonio es algo que Pablo dice también a los romanos que no deberíamos hacer. Y está dentro del capítulo de los deberes cristianos, ¿sí? Pablo vuelve a tomar este mandamiento y nos dice, hey, miren, como creyentes es algo que nosotros deberíamos rechazar. El hablar falso testimonio no debería ser parte de nosotros. Y Romanos 13:9 nos dice esto. Vamos a Romanos 13:9. Romanos 13:9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, está tomando los mandamientos y está tomando el dar falso testimonio es una falta de amor, ¿sí? Y una de las formas en que podemos atacar el falso testimonio es pedirle amor a Dios en nuestro corazón por nuestros hermanos, para no levantar falso testimonio contra ellos. Porque dice, el amor no hace mal al prójimo. O sea, si amáramos, por eso ahí se resumen la ley y los profetas. Recuerden, amarás a Dios como primera medida y a tu prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas. Ustedes pueden ver todos los mandamientos y ponerlos al lado del amor, y cuando usted hace idolatría es porque no ama a Dios como quiere que le amemos a Él. Cuando usted no honra a sus padres, pues no es porque no está reflejando el amor que debería tener hacia ellos. Cuando usted codicia, cuando usted habla mal de su prójimo, es porque no tiene amor hacia ese prójimo, ¿sí? Y debemos de pedirle amor a Dios por el prójimo.
Bueno, vamos a Proverbios 19:5 y vamos terminando. Proverbios 19:5 y Proverbios 19:9. La consecuencia, aquel que anda en la consecuencia, aquel que practica este pecado. ¿Ya? ¿Estamos? Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Es triste porque hay gente que habla mentira y piensa que va a salir con la suya, pero delante de Dios no podrá quedar ni sin castigo ni va a escapar. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo, lo repite, y el que habla mentiras perecerá. Entonces está hablando de la consecuencia. ¿Qué debemos hacer si hemos cometido este pecado? ¿Qué debemos hacer si somos parte activa de este pecado? Si en este momento lo estamos haciendo. ¿Qué nos invita la palabra? Nos invita a arrepentirnos, ¿sí? Nos invita a abandonar el pecado. Nos invita a confesarlo delante del Señor. Si confesares tu pecado, dice la palabra en 1 de Juan 1:9, el Señor es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero si dices que no has pecado, que no has cometido pecado, si te engañas a ti mismo y llamas al Señor de alguna manera mentiroso. Si eres parte de levantar falso testimonio contra alguien, pídele perdón al Señor, ¿sí? Y quiero que recordemos por último el acróstico. Piensa antes de levantar falso testimonio. Con la P, con la I, con la E, con la N, con la S y con la A, amable. Muy bien. Si no pasa ese filtro, quédate callado mejor y ponlo delante del Señor. Amén. Bueno, Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por este mandamiento que hoy refresca nuestra mente y nos recuerda cuán culpables somos delante de ti, Señor. Hoy nos dice, Señor, realmente que hemos faltado y tu palabra dice que el testigo falso no quedará sin castigo, Señor, y muchas veces hemos quedado presos, cautivos en lo que hemos dicho, en los dichos de nuestra boca. Hoy te queremos pedir perdón, hoy personalmente te pido perdón por las veces que he cometido este pecado, Señor, y no hay nada que justifique tal acto, y te pido, Señor, que me perdones, me limpies y me ayudes, Señor, a guardar mi boca de decir, de levantar un falso testimonio. Ayúdame a traer este acróstico a mi mente, de poder de alguna manera recordar si es productivo, si inspira a alguien, si edifica, si es necesario, si es seguro, si es amable, Señor. Si no pasa esta prueba, guarda mi boca, dame el control, dame el dominio propio para controlar mi lengua y no levantar falso testimonio contra mi prójimo, porque el levantar falso testimonio es falta de amor. Y hoy ruego, Señor, que derrames amor los unos con los otros, Señor. Danos amor tuyo para amarnos, para bendecirnos mutuamente, para cuidarnos la espalda en lugar de estarnos devorando mutuamente. Señor, yo te ruego que nos guardes, que nos recuerdes que este pecado fue el que te llevó a ti a la cruz. Compraron testimonios falsos y esos hombres, sin temor a ti, dijeron un falso testimonio de ti, que caminaste perfecto en la tierra. Tu palabra dice que fuiste sin defecto, sin mancha, no pecaste, y esos hombres perversos pudieron hablar en contra tuyo, y eso te llevó a la cruz también, Señor. Padre, hoy te ruego que nos guardes de esta característica del diablo, como es levantar falso testimonio. Protege nuestro corazón de este pecado y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Padre. Hemos estado recordando estos mandamientos, lo importante que son y cómo pueden esos mandamientos, el cumplirlos, el vivir bajo ellos, cómo nos pueden guardar de tantos tiempos difíciles, de cuánto dolor podemos evitarnos si tan solo escucháramos tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, por bendecirnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén
y amén.